Buenos días, maestros y asistentes. Conforme con el marco mundial de la diabetes, se está ofreciendo esta plática de la diabetes en los jóvenes y está con nosotros nuestro director, Walco Francisco Rivera Zapata, director de la preparatoria número 15 de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos sean todos y puedan escuchar esta agradable plática con la doctora Beatriz Ramírez. Los dejo con el maestro. Adelante. Gracias, maestra Vero, muchísimas gracias, bienvenidos a todos, muy buenos días en este viernes de fin de semana y de puente, y en este viernes tenemos el honor de tener una invitada muy especial. Ella es la doctora Beatriz Ramírez y ella nos va a compartir el día de hoy. Bueno, primeramente ella es nutrióloga clínica y es especialista en el tema de la diabetes, sobre todo juvenil e infantil, y ella, bueno, nos va a compartir el día de hoy el tema de la diabetes en los jóvenes. Yo creo que en el marco de este día tan importante, que es el 14 de noviembre, el día oficial del Día Mundial de la Diabetes, pues yo creo que hay mucha información y quizás a la vez, doctora, mucha desinformación también a veces sobre estos temas. Y lo mejor ante cualquier situación, sobre todo de salud, yo creo que es estar informados. Déjenme les platico un poquito. La verdad es que yo tengo el gusto de conocer a la doctora, que también además es docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Nutrición, que por cierto les mandamos un saludo también al director, al doctor Manuel, le mandamos un afectuoso saludo, y tengo el honor de conocer a la doctora Beatriz, no nada más como compañera docente de nuestra universidad, sino también mi hijo es paciente de la doctora, entonces tengo el honor de conocer no nada más la parte quizás académica, sino también la parte profesional en su rama de nutrición. Doctora, sin más ni menos, sea usted bienvenida. Y por aquí vamos a estar en este momento durante la transmisión. Tenemos también el chat abierto por si alguien tiene preguntas, pueden escribirlas aquí en el chat y con gusto las compartimos. Si nos hace favor también de hacer un espacio al final para compartir las respuestas a las preguntas. Bienvenida, doctora. Sí, claro que sí. Ay, pues muchísimas gracias, doctor Belcoy, por la invitación. Pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo pues un poco acerca de este tema que considero que es un tema muy complejo, pero como ustedes dijeron, pues todo se trata de estar como informados, ¿no? Sobre todo ahora que se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, quisiera compartirles mi pantalla para poder presentarles esta plática y poder empezar. Bueno, este tema que me invitaron a compartir con ustedes es acerca de la diabetes en los jóvenes, pues con el objetivo, como comentábamos, de que pues, realmente conozcan un poquito más, ¿no? Acerca de, sobre todo como platicábamos anteriormente, de qué es la diabetes en sí, cómo podemos detectarla, cómo podemos prevenirla, realmente como cuidados que debemos conocer y que debemos tener sobre todo para trabajar en prevención, que yo creo que es lo más importante. Entonces, para empezar esta plática me gustaría enseñarles y compartirles pues esta imagen que es como el panorama que tenemos actualmente a nivel mundial en relación a los casos que se presentan en el mundo de diabetes. Entonces, a mí me gusta empezar con esto porque realmente esta es una información que se compartió en el año 2019, que es un atlas que comparte la Federación Internacional de Diabetes, donde aquí podemos ver que realmente, pues, esto es una pandemia a nivel mundial, pero esta pandemia tiene años presentándose. Y si ustedes se fijan, todos los datos que nos salen aquí por continentes a nivel mundial, pues nos dice la cantidad de población que presenta diabetes en el año 2019, la cantidad por millones, y qué es lo que se espera que tengamos en el 2030 y en el 2045. Entonces, si ustedes se fijan, en toda esta información de los diferentes continentes, pues la diabetes va a la alza y siempre se espera que haya más y más y más. ¿Pero por qué? Yo considero que es por falta de desinformación, principalmente, porque si la mayoría de los casos de que se presenta diabetes se puede prevenir, simplemente es cuestión de informar y trabajar en ello, ¿no? Entonces, hablando de esto, en general, así como una pequeña introducción para que vayan conociendo un poquito más del tema, pues tenemos muchos tipos de diabetes, o hay diferentes tipos de diabetes, pero los principales y los más conocidos se consideran que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y aquí me gustaría platicarles un poquito las características de cada uno para que lo vayan conociendo. Principalmente a nivel mundial,
tenemos que solamente de todos los casos de diabetes en el mundo, solamente de un 5 a un 10% se trata de diabetes tipo 1. Una muy pequeña parte. La diabetes tipo 1 en sí, aquí yo les pongo como las características principales, pues la causa es una cuestión principalmente autoinmune. Es una diabetes que no sabemos qué va a pasar, que no podemos prevenir, que no podemos evitar, ni mucho menos. Simplemente de un día para otro, prácticamente tienes diabetes. Y esto ocurre principalmente pues en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes. Y el tratamiento principal desde el día 1 es con insulina. Esas son como características principales de una diabetes tipo 1. Pero ¿qué pasa del otro lado? Que la mayoría de la población, un 90% de los casos de diabetes en el mundo, se trata de la diabetes tipo 2, que es la que incluso es un poquito más conocida. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de diabetes? Que para empezar puede ocurrir a cualquier edad. Y la causa, aquí como les pongo en grande, pues es multifactorial. Puede haber muchas causas de por qué te puede dar diabetes, pero principalmente las principales es por sobrepeso, por obesidad, que esto avanza a una resistencia a la insulina, que esto avanza a una prediabetes y que esto puede llegar a ser una diabetes como tal. Pero este tipo de diabetes es un tipo que se va llevando como por un proceso, ¿no? Que se va llevando paso a paso. Por eso decimos que es una diabetes que pues se puede tratar, se puede prevenir, incluso hasta se puede revertir. Entonces, hablando de estos dos tipos de diabetes, tenemos que la diabetes tipo 1 no hay manera de prevenirla. Como les comenté, simplemente por cuestiones del sistema inmunitario se crean anticuerpos, destruyen las células de la insulina y tenemos diabetes de la nada, por así decirlo, de un día para otro. Pero en cambio, la diabetes tipo 2, que es la que hay en la mayoría de los casos, esta sí se puede prevenir. Entonces, esta es en la que tenemos que trabajar y la que sobre todo tenemos que conocer, pues, cómo tratarla, ¿no? Entonces, del 90% que les platicaba ahorita que se trata de una diabetes tipo 2, pues si ustedes se fijan en esta gráfica que les pongo del lado derecho, solamente un pequeño porcentaje tiene un peso adecuado. Y todo lo demás, esta parte que les pongo aquí, es una parte de la población que tiene sobrepeso, la mayoría tiene obesidad y una otra parte o otra gran parte pues tiene obesidad mayor, ¿no? Grado 2. Entonces, en general, todas las personas con diabetes, o por lo menos la mayoría de las personas con diabetes, un 87%, tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, si esto ya lo sabemos y si esto pues ya lo identificamos, entonces simplemente ¿cuál sería la solución? Pues trabajar en esto. Ahora, como les comentaba, la diabetes tipo 2 es como un proceso. Y aquí esta imagen me gustaría como explicárselas y compartírselas porque realmente cuando tenemos a un paciente con diabetes tipo 2, si tú te pones a ver hacia atrás, ¿qué fue lo que lo llevó a este punto de presentar diabetes tipo 2? Todo empieza por aquí, por malos hábitos de alimentación, por falta de ejercicio principalmente. Entonces, si nosotros desde pequeños, desde niños, adolescentes, no tenemos una alimentación saludable, no tenemos un peso saludable y no hacemos ejercicio, entonces eventualmente con el tiempo pues vamos ganando peso, vamos teniendo más grasa corporal, más grasa abdominal y esto pues va ocasionando que tengamos un sobrepeso. No tratamos ese sobrepeso, seguimos sin hacer ejercicio, esto va a avanzar a obesidad. Una vez teniendo obesidad, sigo sin cuidar mi alimentación, sigo sin actividad física, entonces puede empezar a haber problemas metabólicos donde se puede presentar como tal una resistencia a la insulina, donde la insulina ya no tiene ese efecto que queremos. Se empieza a producir más con tal de que nuestra glucosa se mantenga en rangos adecuados. Pero si no nos damos cuenta que estamos en este punto de resistencia a la insulina y no lo tratamos, entonces esto puede empezar a alterar los niveles de glucosa y puede ocasionar que lleguemos a un estado de prediabetes. Pero aún así, presentamos prediabetes, a lo mejor no todos tienen signos, no todos tienen síntomas, o en la mayoría de los casos no se dan cuenta que tienen prediabetes, la glucosa se empieza a alterar más,
y esto ocasiona que lleguemos a una diabetes tipo 2 como tal. E incluso yo les pudiera decir todavía que hay muchos pacientes que tienen diabetes tipo 2 y aún no lo saben. Entonces aquí es muy importante, sobre todo, pues conocer del tema, pues para poder hacernos un check-up, para poder revisar nuestros niveles de glucosa y poder tener una atención médica oportuna para, pues, sobre todo prevenir complicaciones, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es la clave? Que si tú dices, oye, es que yo tengo obesidad, desde aquí ya estoy trabajando en la prevención. Si tú dices, ya se me están empezando a alterar los niveles de glucosa y me dijeron que tengo prediabetes, aquí todavía podemos trabajar en la prevención y sobre todo revertir. ¿Cómo? Con buenos hábitos de alimentación, bajando de peso, comiendo saludable, haciendo ejercicio. ¿De acuerdo? Y algo que les pongo aquí, dentro de las causas principales de la diabetes tipo 2, sí se considera que también un pequeño porcentaje se debe a cuestiones genéticas, de si tienes familiares, sobre todo con diabetes, si tus papás, tus hermanos, tus tíos, bueno, tú tienes ahí un pequeño porcentaje de riesgo de que por ahí pueda ser que también te dé diabetes. Pero si se fijan, el 90% va relacionado a lo que platicábamos aquí en un inicio, que es la cuestión de un estilo de vida, ¿no? Y sobre todo, pues cuando lo descuidamos es cuando pasa todo esto. Entonces, si ya sabemos que la diabetes tipo 2 se puede prevenir, pues hay que trabajar en ello. Y es lo que les quiero compartir con la información de aquí. Ahora, ya que ubicamos los tipos de diabetes y ya que conocemos realmente cómo ocurre todo esto, entonces la clave de cómo podemos prevenirla, pues es la siguiente. Lo más importante es que tú tengas un estilo de vida saludable, que tú tengas adecuados hábitos de alimentación, que lleves una dieta saludable, que mantengas un peso también saludable, un peso dentro del rango deseado, pues que estés muy bien informado, que entra dentro de la parte de educación, que seas constante y disciplinado con mantener alguna actividad física. No importa que no vayas al gimnasio, no importa que no tengas alguna clase como tal, algún entrenamiento, pero sí la disciplina de decir, hago 30 minutos al día de ejercicio, hago 40 minutos, un día me salgo a caminar, otro día bailo, otro día corro, lo que quieras, en el lugar que quieras, la verdad es que no hay excusas, siempre se puede. La cuestión de la atención psicosocial y del autocontrol también es súper importante. Y aunque no viene aquí dentro del estilo de vida, es sobre todo mantener horarios. Yo considero que esto es súper importante en relación a horarios de comidas y horarios de sueño. Y simplemente mantener como todos estos factores como en control nos ayudan muchísimo. Entonces, de esta manera es como podemos prevenirlo, con un adecuado estilo de vida. Ahora, hay factores de riesgo que nos llevan o nos pueden llevar a tener diabetes. Dentro de los factores de riesgo, aquí es súper importante porque tenemos unos que se pueden modificar y otros que no se pueden modificar. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que podemos tener que no podemos hacer nada para cambiarlo? Es familiares que tengan diabetes. Si tus papás, tus tíos, tus hermanos, tus abuelitos tienen diabetes, bueno, hay que considerar que tú tienes un factor de riesgo también para presentarlo. El origen étnico, o sea, la raza, es un factor de riesgo. La edad, a partir de los 45 años de edad, simplemente por tener más de 45 años, se considera un factor de riesgo para diabetes tipo 2. Y en las mujeres que durante su embarazo presentaron diabetes gestacional, también se considera que puede ser un factor de riesgo para en un futuro presentar diabetes tipo 2. Sin embargo, estos que les platico aquí arriba son factores que no se pueden modificar, simplemente existen y hay que considerarlos. Pero también hay que conocer que hay factores que sí podemos modificar, que son los principales. Estos son la alimentación, el peso y el ejercicio. Si tú no tienes una alimentación adecuada, si tú no sabes ni siquiera cuántas calorías debes comer, cuáles son los carbohidratos, cuál debe ser el equilibrio en tu dieta, y no tienes esa orientación de cómo debes llevar una alimentación, entonces puede ser un factor de riesgo porque si con esto llegas a un sobrepeso, una obesidad, pues vas encaminado a la diabetes tipo 2. Entonces aquí la recomendación en cuestión de la alimentación es eso, pues acudir a una consulta nutricional a que te den esa orientación de por lo menos cuánto es lo que tú requieres, cómo debe ser una dieta general, cómo debes mantener el equilibrio entre los nutrientes y qué es lo que a ti te corresponde.
Y así es como, de cierta manera, pues podemos evitarlo manteniendo estos buenos hábitos. Hablando del peso, esto yo creo que va relacionado con los otros dos, pero aquí si tú no tienes ese control y llegamos a un sobrepeso o una obesidad, vamos encaminados a tener más grasa abdominal y riesgo de diabetes. Pero si esto lo conocemos y por lo menos sabes medir tu índice de masa corporal, si tú sabes cómo está tu composición, cuánto tienes de grasa, cuánto tienes de músculo, pues entonces tienes una mayor información acerca de cómo mantener esta composición y prevenirlo. Y por último, pues la parte del ejercicio, que a fin de cuentas, como les comento, va relacionado, tiene que ver también con lo mismo. Si no haces ejercicio, ¿qué va a pasar? Pues entonces a lo mejor tu gasto de energía no va a ser el que queremos, va a ser un sobrepeso, una obesidad, riesgo de diabetes. Pero si tú mantienes esa disciplina y eres constante y mantienes un buen hábito de ejercicio, pues esto nos va a ayudar sobre todo a mantener ese peso que queremos. Entonces, la clave realmente de los factores de riesgo, pues para prevenir esa diabetes, principalmente se trata de estos 3 puntos. Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de la población? Que puede que lo conozcas, puede que no lo conozcas, pero en mi experiencia es algo que a la mayoría de la población no le da importancia, porque es muy raro, muy difícil que trabajen en la prevención, sobre todo por falta de información. Pero si tú ya lo conoces y sabes que manteniendo estos 3 puntos en control puedes prevenir una diabetes tipo 2 y prevenir complicaciones y mejorar tu estado de salud, pues lo trabajamos. Así de fácil. Ahora, hablando de la diabetes como tal, aquí también quisiera explicarles esta parte de, pues entonces, ¿cómo podemos detectarla? ¿Cómo saber si yo tengo estos factores de riesgo? ¿Cómo saber si tengo diabetes o no? ¿O cómo hacerle? De primera instancia puede haber signos clínicos que nos den esa orientación o nos den esa idea de si puede haber alguna alteración de glucosa o no. Los principales es el presentar obesidad, sobrepeso, obesidad. Puede ser una manera, pues, una señal de que pues, hay que checarnos la glucosa y ver cómo estamos. Y otra puede ser con signos clínicos de resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina o este signo clínico se le conoce como acantosis nigricans y son manchas negras, como lo ven en esta imagen, que aparecen sobre todo en cuello, en el codo, en los nudillos o en la axila. Mucha gente aquí tiene esa confusión de decir, pues no sé de qué se trata esta mancha negra que tengo, voy con el dermatólogo, me recomienda cremas, pienso que es tierra, me tallo y no se me quita. Pero realmente cuando es algo así muy característico y ves realmente como esa piel como oscurita que no se te quita y como que con una textura, se le conoce como así medio aterciopelada, entonces esos son clínicos de que estás presentando resistencia a la insulina, de que tu páncreas está produciendo insulina además. Y aquí es donde hay que hacer una revisión con tu médico pues para detectar qué está pasando y poder trabajar en ello. Entonces, esto es algo importante que incluso me gustaría que conocieran para que entre ustedes pues lo puedan revisar. Y si tú te estás dando cuenta que tienes estas manchitas o tu familiar o algún amigo ves que ha tenido estas manchitas, pues que sepas de qué se trata. Esto es una parte de cómo podemos detectarla con los signos clínicos. Ahora, por otro lado, también puede haber síntomas. Estos síntomas que yo les pongo generalmente ocurren una vez que ya estamos presentando diabetes. El punto que yo le veo a la cuestión de la resistencia a la insulina y a la prediabetes es que si no tenemos estos signos clínicos que les comentaba anteriormente, pues no hay síntomas. O sea, realmente no hay manera de que sepas que tienes alteración de glucosa o de que sepas que tienes problemas con la insulina porque no se siente. Por eso es tan importante hacerte un check-up y revisar niveles de glucosa en sangre, porque no hay síntomas en las primeras etapas de obesidad, de resistencia a la insulina, de prediabetes, prácticamente no hay manera de saberlo porque no hay manera de detectar síntomas. Pero una vez que ya tienes diabetes, si no lo sabes, es importante ubicar estos para que los conozcas, donde se puede presentar la boca seca, se puede presentar muchísima sed, muchas ganas de orinar y muy seguido, frecuentemente, mucho cansancio, como mucha debilidad, mucho sueño, mucha fatiga y en ocasiones
una vez que los niveles de glucosa son muy, muy, muy altos y estos no se han tratado, no se han detectado, puede ocurrir una pérdida de peso, pero esta pérdida de peso puede ser involuntaria. Sin hacer dieta, sin hacer ejercicio, yo que tenía obesidad, de repente estoy bajando de peso. Bueno, esto puede ser incluso como una mala señal de que se trata de que tú tienes niveles de glucosa tan altos que están ocasionando que tengas esta pérdida. Entonces, estos síntomas generalmente aparecen una vez que los niveles de glucosa ya están muy altos, por lo menos arriba de 200. Que esta es otra información que quisiera que conozcan. Cuando nosotros revisamos nuestros niveles de glucosa, la recomendación es que por lo menos siempre estemos abajo de 100 miligramos sobre decilitro. Cuando estamos entre 100 y 125, ahí es donde se puede considerar que estamos en prediabetes. Y una vez que estamos arriba de 126, entonces ya es una señal de que tenemos diabetes. Siempre revisarlo con el médico, siempre hasta que tengamos la atención vemos si el diagnóstico o no, pero así de una manera general es como lo podemos saber. Entonces, en un 126, en un 130, en un 140, pues casi no hay síntomas, casi no se sienten. Pero una vez que los niveles ya son mucho más altos, por lo menos arriba de 200, empiezan a aparecer todos estos. Entonces, si tú no te has checado en todos estos años y ya presentas estos síntomas, entonces hay que conocerlos, ubicarlos y decir, oye, a lo mejor puede ser que se relacione. Mejor hay que revisar niveles de glucosa. Y por último, por ende, como les platico todo esto, otra manera de detectar que tengo diabetes es haciéndome los estudios de sangre que les comento. Dentro de los principales hay varios, depende de los que te recomienden tu médico, pero dentro de los principales nos podemos realizar una glucosa en ayunas, nos podemos revisar una hemoglobina glucosilada, que nos da el promedio de cómo ha estado nuestra glucosa en los últimos 3 meses por lo menos, o podemos ver resultados de una curva de tolerancia oral a la glucosa, que con podemos ver un poquito más relación de si tenemos resistencia a la insulina o no, o si ya se está presentando prediabetes o diabetes como tal. Entonces, estos 3 estudios nos ayudan como a darnos esa orientación de cómo estamos de salud en relación a glucosa, en relación a diabetes. Ahora, como punto importante, pues entonces, ¿quién debe hacerse estos estudios? O sea, cualquier persona nada más porque sí se hace los estudios, pues no es lo recomendado. Hay que tener además, pues factores de riesgo para que nos guíen a ver si es necesario o no es necesario. Entonces, aquí les pongo estos puntos que considero importantes. Si tú tienes antecedentes familiares, quiere decir, si tú tienes familiares con diabetes, como les comentaba, hermanos, papás, tíos, abuelos, etcétera, pues es un factor de riesgo, entonces estaría muy bien que tú te hagas estos estudios de sangre para ver cómo estás en este momento y trabajar en la prevención. Si tú tienes sobrepeso u obesidad, desde ahorita puede ser riesgo de presentar resistencia a la insulina. Entonces lo podemos detectar con estos estudios de sangre y trabajar en la prevención. Si tú ya presentas estos signos clínicos de acantosis nigricans, de las manchitas negras en el cuello, en las axilas, en los codos, entonces ahorita es un muy, muy, muy buen momento de que revises cómo está tu glucosa para trabajarlo. Si tienes más de 45 años, es bueno que te revises la glucosa. Mujeres que hayan tenido diabetes gestacional, ahí depende la recomendación de tu médico, por lo menos es una vez cada 3, 6 o 12 meses. Si tú conoces que anteriormente has tenido problemas con el colesterol o triglicéridos que han estado muy altos, ahí también puede con el tiempo tener relación con elevación de glucosa. Y pues personas que presenten ya prediabetes, nada más como para confirmar que estas glucosas no han avanzado y detectar una diabetes oportuna, ¿no? Entonces, realmente, pues no son estudios que digan, pues toda la población hágase ahorita estudios. Hay que conocer estos factores de riesgo. Pero si tú presentas alguno de estos, considero que es súper buen momento de simplemente ir a hacerte uno de estos estudios o tener alguna evaluación como de orientación con tu médico y pues ver indicaciones, ¿no? No está de más descartarlo y por lo menos la recomendación es que una vez al año lo hagamos para estar seguros que, pues que estamos en niveles adecuados. Ahora, puede llegar el punto en el que a lo mejor tú ya tengas diabetes,
o que pues ya estés como en los límites, o que tú incluso tengas familiares o amigos con diabetes. Entonces, importante también conocer, si ya lo presentas, pues entonces, ¿cómo se puede controlar? ¿Qué hago si yo ya tengo diabetes? Entonces, considero que, bueno, además de que es un tema muy complejo, aquí me gustaría como hablarles sobre estos pilares fundamentales, que es lo que más nos ayuda para ese control, que es la alimentación, el ejercicio y el tratamiento farmacológico. Y esto también, pues hay que conocerlo porque muchas veces las personas dicen, pues es que me dijeron que tengo diabetes y llevo una dieta perfecta, hago tal cual la dieta como debe ser, mido mis calorías, mido mis carbohidratos, pero no hago ejercicio y no me tomo la medicina, solo hago mi dieta. Pues sí, puedes hacer la dieta perfecta, pero si no haces ejercicio y no tomas tu medicamento, no va a haber un control. Por el otro lado, puedes tener el mejor medicamento, el del 2021, el más efectivo, pero si no haces dieta y no haces ejercicio, no va a haber un buen control. O al revés, puedes ser un atleta de alto rendimiento, super fit, pero si no tienes el tratamiento médico y no tienes una dieta saludable, no va a haber un buen control. Entonces, en sí, la clave es hacer las tres cosas en conjunto para que realmente tengas el éxito que queremos en el control de tu diabetes, ¿no? Sobre todo de los niveles de glucosa. Entonces, hablando de la alimentación, en general, la alimentación debe ser por medio de una dieta saludable. Dentro de las recomendaciones principales en el tema de la alimentación es que un paciente con diabetes puede comer de todo, de todos los grupos de alimentos, de una dieta muy equilibrada, muy completa. Si acaso hay algo único que no entra en la dieta de un paciente con diabetes es el azúcar. Azúcares simples, azúcar añadida. Ahora, ¿qué tiene azúcar? Jugos, refrescos, galletas, pan dulce, pasteles, empanadas, etc. Todo lo que traiga azúcar añadida como tal es lo único que no entraría. Ahora, ¿qué sí puede comer un paciente con diabetes? Todo lo demás. Frutas, verduras, lácteos, proteína, tortilla, pan, jamón, cacahuates. O sea, realmente todos los alimentos base entran dentro de una dieta de un paciente con diabetes, siempre y cuando vaya de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo a sus necesidades. Como puntos generales, pues tampoco se recomiendan alimentos procesados o ricos en grasas trans por el tema de la cuestión metabólica, de la alteración de colesterol, de triglicéridos que también se pueden presentar. Se recomienda que tenga dentro de la dieta que haya un mayor consumo de fibra para que los alimentos se absorban un poquito más rápido y haya más estabilidad glucémica. Y pues que sea una dieta rica en omega 3 y en grasas monoinsaturadas, que son las grasas saludables, de cacahuates, nueces, aguacate, aceitunas, etc. Ahora, importante que sepan que no existe una dieta para diabético. No existe un patrón específico o una dieta específica en general para un paciente con diabetes. La dieta para un paciente con diabetes puede ser una dieta saludable como cualquier otra persona, siempre y cuando sea individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vaya de acuerdo a tu edad, a tus requerimientos, para tu estatura, para tu peso, para tu actividad física, para tus objetivos, si te quieres mantener, si quieres bajar de peso, etc. Entonces, esto se tiene que ajustar sobre todo pues con un profesional de la salud, sobre todo a lo mejor un nutriólogo que vaya enfocado al área y que te pueda dar esta orientación un poquito más específica. Ahora, dentro como de los puntos iniciales o principales es que, bueno, dentro de la dieta saludable, cada plato, la recomendación es que por lo menos incluya los diferentes grupos de alimentos, que en cada plato, desayuno, comida y cena haya suficientes vegetales y haya la cantidad adecuada de carbohidrato y de proteína. Todos los nutrientes son buenos, no hay un alimento mejor que otro, todos son buenos, simplemente hay que conocerlos y hay que saber adecuarlos a lo que tú necesitas, a lo que tú requieres. Pero aquí la clave es el equilibrio, principalmente. Y esto es hablando de la alimentación, que es uno de los cuidados para el control de la diabetes. Hablando del ejercicio, aquí la recomendación es que se haga esa combinación de tanto ejercicio cardiovascular con ejercicio de resistencia. Y lo que recomiendan las guías internacionales de diabetes es que en cuanto a ejercicio cardiovascular se cubran por lo menos 150 minutos por semana y el ejercicio de resistencia que se haga de 2 a 3 veces. Ahí no hay tanta recomendación con el tiempo, pero sí con los días, por lo menos 2 o 3 veces por semana
es suficiente, pero sí que haya de las dos partes, ejercicio cardiovascular para la cuestión de la circulación y también la grasa corporal y resistencia para la masa muscular. Y hablando del tratamiento farmacológico, si tú ya tienes diabetes, si tu amigo, tu familiar o tu conocido tiene diabetes, es importante pues que lleven un registro del monitoreo de glucosa. ¿Cómo están sus glucosas en el día a día? ¿Cuánto traigo de glucosa en la mañana? ¿Cómo están mis glucosas antes de las comidas, después de las comidas, en la noche? De acuerdo a las indicaciones que dé tu médico para tu tipo de diabetes o el tratamiento que tengas. Y pues aquí es realizar monitoreo de glucosa con algún medidor, algún sensor y llevar un registro. Esto es muy importante pues para la atención médica. Y por otro lado, hablando de los medicamentos o del tratamiento farmacológico como tal, pues es muy variable, ¿no? Puede haber tanto medicamento tomado, pastillas, como lo ven en esta imagen. Principalmente la más conocida, considero yo, es la metformina, pero hay muchas otras diferentes. Puede haber medicamento inyectado que no se trata de insulina, son medicamentos inyectados que también pueden ser otras hormonas diferentes que nos ayudan como al control de peso o al control de la glucosa o puede ser también con insulina. El tratamiento farmacológico lo va a determinar tu médico y vas a hacer lo que tu médico te indique. Puede ser muy variable en todas las personas independientemente de si se trata del mismo tipo de diabetes. Podemos tener 3 personas con diabetes tipo 2, que uno solamente tome pastillas, que otro ya se está inyectando insulina o que otro tome pastillas y además inyecte insulina. Pero va a ir de acuerdo a lo que necesite cada uno. Y esto es hablando en general como del tratamiento, que esto ya, una vez que tengas un diagnóstico como tal, que tengas la orientación médica o la atención médica, pues seguir esas indicaciones. Entonces, en sí, realmente cubriendo estos 3 pilares fundamentales de sí cuido mi dieta, sí hago ejercicio y también sigo mis indicaciones médicas, el objetivo de hacer estas 3 cosas en conjunto es tener una buena calidad de vida y sobre todo que sea libre de complicaciones relacionadas a la diabetes. Una persona que tiene diabetes y que tiene un buen control de su glucosa puede vivir hasta los 100 años en perfectas condiciones, sin ninguna complicación. Pero ¿qué pasa al contrario con el paciente que dice, tengo diabetes pero no me importa, no me cuido, no quiero hacer la dieta, no quiero hacer ejercicio, no, que flojera, no quiero ir con el doctor y no hace caso a las indicaciones? Pues es un paciente que está en riesgo de presentar eventualmente problemas en los riñones, problemas en la vista, problemas en la circulación, problemas en los pies y son complicaciones que se pueden ir agravando, ¿no? Y esto pues hace que nuestra calidad de vida no sea la que queremos, sino sea una calidad de vida pues adecuada o saludable. Entonces, el objetivo realmente es que si tienes esta información y tienes la atención médica, tienes la orientación y llevas estos cuidados, pues prácticamente el tener diabetes no sería problema, porque estarías bien informado. Ahora, en conclusión de todo esto que les estoy platicando, es que el cambio en el estilo de vida es esencial, lo es todo. Depende de tu estilo de vida si puedes llegar a tener diabetes o no. Y eso depende de ti, depende de tus decisiones. En segundo punto, pues la pérdida de peso es muy importante considerarla en pacientes que tengan sobrepeso y obesidad, que sobre todo además tienen factores de riesgo de prediabetes o diabetes, porque de eso se trata. Entre más peso corporal tengamos, más riesgo. Pero si yo mantengo mi peso saludable en conjunto con el ejercicio y con mi alimentación y con todo lo demás, pues es tan fácil como disminuirlo, ¿no? Disminuir ese riesgo. Entonces la pérdida es importante. Si tienes factores de riesgo, si tú ya sabes que tienes familiares, que a lo mejor ahorita no tienes un peso saludable, si a lo mejor tienes más de 45 años, etcétera, lo que les platicaba, o si tienes sobre todo la acantosis nigricans, que son las manchitas en la piel, pues ahorita es un momento de acudir con tu médico para hacerte un check-up general, para revisar cómo están tus niveles de glucosa. Y lo más importante, que es lo que les pongo aquí abajo, lo más importante es trabajar en la prevención. Si nosotros conocemos todo esto, pues es muy fácil prevenirlo. Y la clave está en lo que platicamos ahorita. Entonces, si ustedes tienen esta información y lo conocen, realmente es como juntos compartiéndolo, sobre todo ahorita que hablábamos de que pues
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y es ahorita en estos días donde más van a escuchar acerca del tema. Es importante que sepan que si juntos conocemos todo esto, pues juntos podemos hacer que esas cifras a nivel mundial pues no vayan en aumento, sino que pues se detengan, ¿no? Y pues con eso termino esta plática. No sé si a lo mejor tengan algunas dudas por ahí. Gracias por estar conectados y por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que todo esto es muy valioso pues, para toda la comunidad estudiantil, y no nada más para la comunidad estudiantil, sino también para nuestros compañeros maestros y empleados pues, de la institución. Pero también, doctora, algo bien importante que usted comentaba, yo creo que también a veces en los estilos de vida, cuando a veces pensamos en una dieta, incluso en lo personal, cuando uno piensa en una dieta, yo creo que pensamos en las calorías, en la cantidad de comida, en las grasas, pero quizás el último factor en el que pensamos es la cantidad de azúcar. Y a lo mejor pudiera ser el primer factor que debiéramos de considerar. Y otra cosa que también me llama la atención, bueno, ahora en la actualidad, para aquellos pacientes pues que desean llevar un mejor control, pues yo creo que hay muchísimas herramientas porque las conozco personalmente. Incluso en el celular ya puede uno tener la información ahí en tiempo real de cómo está nuestro organismo, cómo están nuestros niveles de azúcar, y luego conectarlo a la computadora y podemos tener una estadística bastante certera de cómo está nuestro organismo. Entonces yo creo que pues ahorita simplemente es un estilo de vida y las formas de controlarlo son muy diversas y muy precisas, ¿no? Antes de finalizar, doctora, bueno, por ahí tenemos la lista de asistencia en el chat, si alguien desea también ahí, porque me pedían incluso la asistencia para los diplomas de asistencia. Y también, doctora, tenemos un diploma para usted, si lo tenemos por ahí listo para compartirlo, por su participación muy valiosa. Gracias por compartir su experiencia, gracias por compartir esta plática con toda la comunidad de Prepa 15. Le doy lectura al diploma. Dice: la Escuela Preparatoria 15 de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Beatriz Ramírez Reséndez por su valiosa participación como expositora de la conferencia Diabetes en los Jóvenes, llevada a cabo en la plataforma Microsoft Teams el día 12 de noviembre del 2021 como parte del Día Internacional de la Diabetes. Alere Flaman Veritatis, firma servidor, doctor Walco Rivera Zapata, director Preparatoria 15. Y bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Le agradezco nuevamente su valiosa aportación en este marco del Día Mundial de la Diabetes. Y además, bueno, pues esta plática se va a quedar también disponible en nuestras redes sociales, va a quedar por ahí también en nuestro canal de YouTube para aquellas personas. Le hicimos muy temprano y entendemos obviamente su agenda, sabemos que tiene muchos pacientes por ahí que atender. Muchísimas gracias por darse el tiempo, pero como quiera vamos a dejar también esta sesión grabada en nuestro canal de YouTube de Preparatoria 15 para aquellas personas también que deseen visualizarla posteriormente. Doctora, a nombre de toda la institución, le doy absolutas, enteras e infinitas gracias por haber participado en esta sesión. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Excelente viernes, excelente fin de semana. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Un gusto para mí. Hasta luego. Gracias.